Hola muchachos, ¿cómo van? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco de todo el tema relacionado con los college. Vamos a dar nuestras experiencias, bueno, mi experiencia, de qué es lo que estoy haciendo en Canadá, dónde estoy estudiando, cuáles son las expectativas más o menos que nosotros tenemos con el college y cómo ha sido mi experiencia con todo el tema de la educación virtual. Vamos a dar unas vueltas por acá en el college, que también lo estamos visitando. Ya nos dejan estar acá, pero todavía no se han reactivado las clases presenciales. Entonces, vamos a ver cómo prosigue toda esta situación. Bueno, muchachos, recuerden que nosotros estamos viviendo en la ciudad de Ottawa. El college que yo escogí para iniciar mis estudios es Algonquin College, aquí en la ciudad de Ottawa, uno de los colleges más grandes que tiene, incluso yo creo que Ontario. Y el programa que estoy estudiando es Computer Programming. Yo quiero ser un developer. Sabes que actualmente es una industria bastante deseada en todas partes del mundo y Canadá no es una excepción. Entonces vimos una buena oportunidad para iniciar una nueva carrera y para aprovechar esas oportunidades que también nos brinda Canadá. Bueno, actualmente yo me encuentro en mi segundo term. El primero lo inicié en primavera. Fue la primera experiencia que tuvimos aquí. Todo el semestre fue online. Este segundo semestre que también voy a tener es online. Ahora, a ustedes, pues en general, siempre que ustedes ven una institución de educación, siempre lo hablan como de semestres, de no sé qué. Aquí en Canadá lo manejan un poco distinto. Aquí no lo llaman niveles. Y eso lo llaman así porque hay 3 niveles al año. Uno que es Winter, que comienza en enero. Después viene Spring, que comienza en mayo incluso. Y el último, que es Fall, que comenzamos en septiembre. Esos son los 3 niveles. Entonces ya saben, por ejemplo, que si ustedes van a estudiar durante 2 años académicos, son 4 niveles. Y quedarían 2 periodos, vacaciones de verano, que es lo que ellos llaman aquí. Normalmente no se estudia en el nivel que corresponde a verano, que fue el nivel de primavera, que fue el primer nivel que yo hice. Miren que muchos de los programas inician todas las veces en el año. Por ejemplo, ustedes pueden iniciar en winter, o pueden iniciar en fall, o pueden iniciar en spring. La ventaja de spring, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, fue que ya había pasado el frío y digamos que había un clima un poco más templado. Llegamos y pasamos todo el verano, hice mi primer semestre, ya sabemos cómo son las cosas, tuvimos oportunidades de salir y ya, como pueden ver, ya empezamos a abrigarnos un poco más porque ya empezó a hacer frío, ya estamos en otoño. Entonces eso es parte de la experiencia canadiense. Bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre la experiencia que tengo yo en específico. Bueno, como les dije, ya tengo 2 semestres, mi segundo term. Lo esperado, según lo que dice el college, es que para el tercer term, o sea, el que empieza ahora en winter, o sea, en enero, ya sea presencial las clases. O sea, ya vamos a dejar la virtualidad a un lado. Ya Ontario como provincia ha mejorado mucho en el tema de número de casos y todo el cuento, entonces ya están abriendo los colleges, ya hay algunos estudiantes incluso que están en la universidad. De la primera vez que vinimos a esta, ya hemos visto muchos más estudiantes, entonces está mucho más interesante la cosa. Bueno, en mi caso en específico, yo escogí un programa de 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo 4 periodos académicos y lo escogí con co-op. Entonces, ¿el co-op qué es? El co-op es una experiencia en la cual la universidad, pues el college te ayuda a conseguir los empleadores. Ellos te dan una lista de empleadores. Tú tienes que aplicar obviamente a cada uno de ellos. Es como conseguir una práctica. Nosotros en Colombia lo llamamos práctica. Y una vez ya conseguida la práctica, tú vas y haces esa práctica y eso te sirve como experiencia profesional. Yo tengo 4 semestres, como les dije, tengo 4 semestres académicos para estudiar y 2 semestres de co-op. Eso hace que yo tenga un periodo académico de 24 meses. Eso da los 2 años de estudio y eso es la visa que tengo actualmente como estudiante aquí en Canadá. Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias por estar viendo este video. Si bien yo no soy la estudiante en este caso, sí les puedo hablar un poco también pues, sobre la experiencia que está teniendo Andrés. Ustedes, por ejemplo, si vienen como estudiantes a Canadá, o en el caso de él también, ustedes Canadá no solamente les va a dar un permiso de estudios, sino también un permiso de trabajo. Como estudiantes ustedes tienen derecho
de trabajar en Canadá al menos medio tiempo. Medio tiempo en Canadá, que son 20 horas a la semana. Entonces es una oportunidad para ustedes no solamente de adquirir experiencia canadiense, sino también de ganar un poco de dinero extra que les va a servir también para su manutención acá y pues quizá también para pagar un poco pues sus estudios. Si bien Canadá les exige al momento de aplicar a la visa tener cierto porcentaje de dinero en su cuenta de ahorros, también es importante que ustedes hayan pagado al menos el primer o el segundo term de sus estudios. Eso es una manera de mostrarle al país que su intención de venir acá realmente es estudiar. Entonces, por eso es importante que como estudiantes tengan muy en cuenta que una digamos que de las cosas más importantes que tienen que hacer es ser muy disciplinados con el presupuesto que se tiene. Bueno, y si bien es importante aclarar que ustedes como estudiantes pueden trabajar medio tiempo, es decir, las 20 horas que ya mencioné, también es muy chévere que tienen la oportunidad de trabajar full time en sus periodos de vacaciones. O sea, si su programa, el programa de estudios de ustedes, incluye, por ejemplo, un term de vacaciones que generalmente es el de Spring o Summer, entonces quiere decir que ustedes durante todo ese tiempo van a poder trabajar tiempo completo sin ningún problema. Y otra ventaja, en el caso pues de que no tenga de que la carrera pues o el diploma que estén haciendo no tenga ese term, como es el caso de Andrés, que él no tiene vacaciones como prolongadas, siempre entre un term y el otro ustedes van a tener unas 2 semanas de receso en las cuales van a poder también trabajar tiempo completo. Después de una semana de exámenes ustedes tienen una semana libre, eso se le conoce popularmente como Reading Week. Entonces, pues es una oportunidad muy chévere para ustedes saber que también van a poder trabajar full time, no solamente pues para ganar experiencia, sino como lo dije antes, para poder ahorrar y tener un poquito más de dinero en sus bolsillos. Si bien en Canadá se tiene la oportunidad de trabajar mientras estudias, siempre es importante tener muy presente que tu prioridad como estudiante es estudiar. Ya habrá momento para trabajar todo lo que quieras. Y por eso es importante también, al menos en nuestro caso, nosotros les decimos así, el college donde está estudiando Andrés, el Algonquin College, es un college público. Al ser un college público y estar en un listado especial, que les voy a poner el nombre acá, en este momento no lo recuerdo, si la institución donde estudias está en ese listado, tienes la oportunidad de aplicar a un Postgraduate Work Permit. ¿Qué es eso? Es simplemente un permiso de trabajo que vas a tener una vez termines tus estudios y que va a durar mínimo la duración del programa que estás estudiando. En el caso de Andrés, que está estudiando 2 años, su Postgraduate Work Permit puede durar de 2 a 3 años. Quiere decir que una vez él termine sus estudios, va a tener ese mismo tiempo para trabajar tiempo completo en la carrera que está estudiando. Bueno, y como en conclusión, una de las primeras cosas que deben tener en cuenta para venir a estudiar es aplicar con tiempo. Aplicar por tiempo, ¿por qué? Resulta que el college también se toma su tiempo para analizar todas las propuestas de todas las personas que quieren venir aquí a estudiar. Entonces, digamos que tú tienes todos los papeles y documentos para hacer la aplicación al college. Cuando tú envías la aplicación, puede que el college fácilmente se demore, porque ellos se toman todo el tiempo de mirar todas las aplicaciones, si los estudiantes cumplen con los requisitos mínimos, si tienen un perfil adecuado para estudiar aquí, si tienen un perfil adecuado para Canadá, porque eso también lo miran. Apliquen con tiempo. Sobre ese tiempo también está el tiempo de la embajada, visas para entregar el resto de documentación que van a necesitar para llegar aquí al país. Y tengan muy en cuenta lo que les dijo Andrés hace un rato. No todos los programas inician únicamente en fall. Si ya tienen claro que van a estudiar, ingresen a la página de la institución y busquen cuáles son las fechas de inicio de ese programa. Y bueno, otra cosa súper importante para recordar es que, chicos, si vienen a estudiar, es a estudiar. Independientemente de que vayan a tener un permiso de posgraduación, independientemente de que puedan trabajar medio tiempo mientras estudian, su prioridad debe ser estudiar. Y eso, sean dedicados. Mucha gente viene aquí y dice que los profesores no explican bien, que, mejor dicho, le sacan excusas. Y no, o sea, también es parte de los estudiantes esa parte de autoaprendizaje. Ellos simplemente son guías y el resto es tuyo. Lo que quieras desarrollar, lo que quieras hacer para satisfacer esa necesidad de preguntas que tienes. Entonces, todo es un proceso y sí hay que ser dedicado como en todo.
Bueno chicos, y creo que eso es todo por el video de hoy. Se nos está haciendo un poquito oscuro ya. Estamos en otoño, así que se oscurece un poquito más temprano. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que la información les haya sido de utilidad. Voy a dejar uno que otro enlace en la cajita de descripción. No olviden suscribirse. Suscríbanse, denos manito arriba. Y si quieren hablar con nosotros, no solamente lo pueden hacer en los comentarios del video, sino que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que también estarán apareciendo acá. Por ahí podemos chatear. De hecho, por ahí subimos contenido más a menudo porque es un poco más sencillo de crear. Entonces los invitamos a que nos sigan a nuestro Instagram. Y pues nada, eso es todo por hoy. Nos vemos hablando, muchachos, en una próxima ocasión. Chao.